Este fin de semana pasado, ha tenido lugar en Roma el Jubileo de los Jóvenes. Resulta muy difícil transmitir lo que allí se ha vivido. Las cifras no dan idea de lo ocurrido, y eso que han sido extraordinarias. Se esperaba que hubiera 500.000 de jóvenes, y las cifras han sobrepasado con creces y ya se habla de más de 1 millón. Pero las cifras no bastan, podía haber sido de otra manera. Quizá podemos entenderlo un poco si nos fijamos, si nos detenemos en la gran cantidad de jóvenes que han acudido a confesarse. En el magnífico espacio que ocupa el antiguo Circo Máximo, entre las colinas del Aventino y del Palatino, se colocaron para confesar más de 1000 sacerdotes que durante muchísimas horas estuvieron confesando continuamente. Esto es extraordinario. Lo mismo que resultó extraordinario el silencio que se produjo en ese 1 millón de jóvenes durante la adoración del Santísimo. Un silencio que casi era estruendoso por lo intenso que era. Y desde luego, nada mejor para explicar lo que allí ocurrió que el entusiasmo de los jóvenes con el Papa León. Yo pensé en una frase que me gustó muchísimo cuando alguien la escribió en la primera visita de San Juan Pablo II a España. La frase empezaba con una cita del prólogo del Evangelio de San Juan: vino a los suyos, pero en ese fragmento del Evangelio el evangelista, triste y dolorido, añadía: y los suyos no le recibieron. En cambio, en esta frase cambiaba esa segunda parte: vino a los suyos y los suyos se volcaron. Porque esto fue lo que ocurrió. Vino a los suyos y ese 1 millón de jóvenes se volcó con el Papa. Viéndolo, porque no estuve allí, viéndolo por televisión, escuchando los testimonios de los jóvenes, pensé en el mismo escenario 25 años antes, Año Santo del 2000, Jubileo de los Jóvenes, pero con San Juan Pablo II de protagonista. El mismo entusiasmo. Esos mismos jóvenes que estaban con el Papa, que era su Papa, el vicario de Cristo, que experimentaban como suyo propio. ¿Y qué les dio? ¿Qué les daba? ¿Qué nos daba San Juan Pablo II? Lo mismo que está dando el Papa León. Nos daba a Dios, nos hablaba de Cristo. Recordaba, viendo las escenas y viendo el entusiasmo manifiesto, recordaba una frase de Julián Marías, este sabio, pensador y escritor español que hoy está tan postergado, tan olvidado como otro grande de nuestra literatura, Pemán. Y por el mismo motivo los dos, porque no eran socialistas comunistas y por lo tanto ser una persona católica o conservadora no está de moda y hay que marginarlos. Pero los dos son igualmente grandes. Julián Marías, católico practicante, después del concilio, cuando empieza a ver las desviaciones que se producen, escribe y dice: me gustaría ir a una misa católica y que me hablaran en la homilía católicamente de cosas católicas, porque lo que oigo es que hablan políticamente de cosas políticas. Julián Marías estaría feliz con el Papa León, porque habla católicamente de cosas católicas, habla de Dios, habla de Jesucristo, habla de la vida eterna, católicamente de cosas católicas. Quizá no podía hacerlo de otra manera, siendo agustino, porque habla de Dios, como San Agustín. En la vigilia del sábado por la tarde, ya empezó diciéndoles cosas muy claras a los jóvenes, en un punto además del cual ellos son muy sensibles,
el uso de los medios de comunicación y sobre todo de Internet, de YouTube, de los otros medios. Y empezó diciéndoles, tened cuidado, les dijo, tened cuidado, porque cuando la herramienta domina a la persona termina por convertirse en una herramienta, en un elemento del mercado con el cual se comercia. Tened cuidado que la herramienta Internet no os domine a vosotros. Y les dijo, vosotros tenéis que ser personas capaces de construir un mundo nuevo. Y para eso solo lo podéis hacer partiendo, dijo el Papa, de la adoración eucarística. Adorad a Cristo, les dijo. Adorad a Cristo. Aprended, trabajad, amad. E hizo un verdadero himno a la amistad. Y al día siguiente, en la homilía de la misa del jubileo, después de haber paseado por la multitud durante más de media hora entre el entusiasmo absoluto del millón de jóvenes, al día siguiente el Papa, repito, como buen agustino, les dijo, aspiren a cosas grandes, a la santidad, no se conformen con menos. Nuestra esperanza es Jesús. La respuesta es y está siempre en Jesucristo. Aspiren a cosas grandes. Y les habló del matrimonio. Les habló del matrimonio porque hoy muchísimos jóvenes no se casan. Viven juntos, se separan con facilidad, no quieren comprometerse, tienen miedo al compromiso. Aspiren a cosas grandes, al matrimonio, a la vida religiosa, al sacerdocio. ¿Cómo olvidar a San Agustín cuando, habiendo vivido una juventud tormentosa, escribe en sus confesiones, tarde te hallé, hermosura siempre antigua y siempre nueva? Cuando dice que estamos hechos para Dios y nuestra alma solo estará tranquila cuando descanse en Dios. Aspiren a cosas grandes, no se conformen con menos que la santidad. Un Papa que habla de Dios, un Papa que habla católicamente de cosas católicas y que les dice esto a los jóvenes: adoración, oración, confesión, Eucaristía y también ayuda a los necesitados, trabajo por la justicia, trabajo por la paz, porque no se puede amar a Dios al que no se ve, sino se ama al prójimo, al que se ve, y tan católico es adorar al Santísimo, ir a misa y confesarse, como estar al lado de los que sufren. Ambas son cosas católicas, pero la raíz, Cristo. Aspiren a cosas grandes, aspiren a la santidad. Se esponja el corazón. Y solo Dios sabe lo que necesitábamos escuchar estas cosas en la boca del vicario de Cristo. Pero naturalmente los problemas siguen ahí, están ahí. Y me sabe mal, pero una vez más tengo que hablar de Alemania, y no porque Alemania sea lo peor. La ventaja, el mérito de los alemanes es que no ocultan las cosas. Y quizá alguno podrá ser un hereje, no lo sé, no soy quien para decirlo, pero hablan claro, todos hablan claro. En otros sitios son iguales o peor y lo ocultan. Y me refiero de nuevo al dichoso bendicional presentado públicamente cuando el Papa Francisco estaba de cuerpo presente, lo cual fue verdaderamente una traición. No se hacen esas cosas. Aprovecharon el momento en que nadie podía llamarle la atención para publicar ese bendicional para parejas no casadas regularmente, es decir, homosexuales o heterosexuales,
convivientes, pero que no están casadas recibiendo el sacramento del matrimonio. Pues bien, 7 diócesis se han negado a aplicarlo y han dicho que está en contra de la enseñanza de la Iglesia e incluso, por ejemplo, el obispo de Habsburgo, e incluso que está en contra, al menos en algunos aspectos, de la propia fiducia supplicans. En cambio, 20 diócesis han dicho que, por el contrario, con más o menos claridad, ciertamente, lo van a aplicar o van a permitir que se aplique. ¿Por qué? Porque, dicen ellos, es fiel a fiducia supplicans y además han consultado, dicen ellos, al prefecto de doctrina de la fe, que les ha dado la razón. El cisma está ahí. Es que es público, es evidente. No es que yo me lo invente, es que el cisma está ahí, es público, es evidente. No se puede mirar a otro lado. Y es un problema que hay que resolver. El Papa lo sabe y es un problema difícil. Pero no hay que olvidar que cuando nuestro Señor, después de la última cena, casi sus últimas palabras, su testamento, porque sale después para el huerto y ya tendrá pocas ocasiones de hacer un discurso tranquilo, cuando el Señor, después de la última cena, habla con el Padre y le dice que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea la unidad tan querida por Cristo y tan querida por el Papa León. Pero es que no hay que olvidar que antes de eso, ese mismo Cristo ha hablado también al Padre y se ha dirigido a Él en voz alta para que le oigan y le ha dicho, Padre, santifícalos en la verdad. No puede haber unidad si no es basándose en la verdad. La tolerancia, y desde luego mucho peor aún, favorecer el error, hace imposible construir la unidad. Un ejemplo, también de esta semana. Hace unos días, los anglicanos de Gales, dentro de la Gran Bretaña, han aprobado por primera vez que una mujer, que ya era obispa, llegue a arzobispa en Gales. La primera arzobispa dentro de la Gran Bretaña de la Iglesia anglicana, que además esta mujer es lesbiana, lo reconoce ella, y está casada con otra señora. Pues bien, la reacción nos ha hecho esperar. La organización que agrupa y representa al 80% de los anglicanos en el mundo, inmediatamente ha hecho un manifiesto y ha dicho que ellos ya se habían separado de esa iglesia. Ellos, ese 80% de los anglicanos, dice que la iglesia madre, la iglesia anglicana de Inglaterra, es herética y que no tiene nada que ver con ellos. Eso es un cisma a su manera, dentro de la iglesia anglicana, pero que tiene como justificación algo que unos consideran compatible con la palabra de Dios y otros consideran absolutamente incompatible y se separan. Es que eso no va a ocurrir en la Iglesia Católica si se sigue tolerando el error, porque esta Iglesia anglicana liberal, rechazada por el 80% de los propios anglicanos, es el espejo donde se miran esos católicos liberales, progresistas, que quieren transformar la Iglesia Católica en una especie de Iglesia anglicana y donde ocurrirá lo mismo que está ocurriendo, que ha ocurrido ya en ella. No se puede tolerar el cisma, no se puede tolerar el error, porque si se tolera el error, se le da alas, se le favorece y se termina por llegar, más pronto o más tarde, al cisma. La unidad imprescindible, deseada por Jesús, pedida por los cardenales al Papa y que él ha convertido en el lema principal de su pontificado, la unidad solo se puede fraguar y construir sobre la verdad. Que sean uno para que el mundo crea, pero antes santifícalos en la verdad. Y es bien difícil. El Papa ha recibido una herencia complicada y ahí está, como ejemplo, el caso notorio de Alemania. Por eso tenemos que rezar mucho por el Papa.
La situación para él no es fácil, hay que acompañarle con nuestra oración y dar gracias a Dios que tenemos al frente de la Iglesia a una muy buena persona, como ha dicho esta semana el cardenal de Estocolmo, el cardenal Arborelius, una muy buena persona. Dar gracias a Dios porque tenemos a un Papa que habla católicamente de cosas católicas y que nos dice a todos, jóvenes y adultos, aspirad a cosas grandes, a lo más grande, aspirad a la santidad, adoración, oración, confesión y estar al lado de los pobres. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.